Hola a todos. Vamos a continuar con nuestro tema sacerdotes y profetas. En la clase pasada vimos que los sacerdotes eran reprendidos a través de los profetas. Como los sacerdotes perdían de vista el significado correcto del santuario, todo corrompieron. Entonces veían en eso un mero negocio, pero Dios tenía a sus profetas para que la voz de la verdad no fuera callada. Entonces vemos que eventualmente los sacerdotes odiaban a los profetas y que los pobres profetas sufrían a causa de la persecución que los sacerdotes les imponían. Vemos que el sacerdocio se llegó a corromper de tal manera que se volvió político. Entonces, se daba dinero y soborno para los votos de los otros sacerdotes para así poner un sumo sacerdote que les conviniera, que les dejara mejores ganancias. Entonces, vemos que esa corrupción política entró al mismo sacerdocio que Dios tenía, el propósito de que el sacerdocio fuera algo tan santo y tan maravilloso que todo el mundo de la antigüedad se sorprendiera de la verdad que a través de los sacerdotes era necesario impartir. Pero vemos que lejos de ser un buen testimonio, fue un mal testimonio. Vemos que Dios eh, le dice a Jeremías que él sabía que ellos estaban robando, que estaban matando, que estaban adulterando, que estaban siguiendo a dioses extraños. Dios lo sabía. Y entonces, ¿qué era lo que hacía el pueblo? ¿Cómo el pueblo reaccionaba ante esto? Miren, sabían que iban a adorar otros dioses, que tenían imágenes, que ya se habían convertido como cualquiera otra nación. Y ellos preguntaban, ¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa y o oiréis, librados somos para hacer todas estas abominaciones? Entonces, esa era una pregunta que Dios les hacía, porque ellos pensaban que nunca iban a tener un castigo por todo eso. Se sentían libres, pero claro que no estaban libres. Dios sabía y les enviaba anuncios a través de los profetas para que se arrepintieran de todas esas abominaciones. Entonces Dios, utilizando al profeta Jeremías, les dijo, ustedes son una cueva de ladrones, ¿sí? Porque ellos estaban nada más viendo las ganancias, cómo sacarle dinero al pueblo para ellos estar viendo, y Jehová lo veía todo. Pueden leerlo en Jeremías 7 del 9 al 11. Jehová estaba al pendiente de todas esas situaciones. Entonces también al profeta Jeremías se le dio eh, la visión, ¿verdad? De ver cómo eh, los sacrificios ya eran como una burla, simplemente añadían más sacrificios para que los sacerdotes pudieran comer carne, pero Dios no había mandado a hacer tantos sacrificios. De hecho, en la salida que tuvieron ¿cómo se llama?, de Egipto, que fue de donde se empezaron los sacrificios, el plan de Dios era que escucharan su voz y no que hicieran sacrificios, pero los sacerdotes enseñaron lo que actualmente enseñan los sacerdotes católicos, a que las cosas externas, que las cosas que ellos puedan hacer con sus propias manos, el pagar un sacrificio, el llevar una ofrenda, eso los libra del pecado. Y realmente el mensaje era que escucharan su voz y que dejaran de pecar. Ahora, eh, Dios les decía, yo no les mandé holocaustos y víctimas, más esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y andad en todo camino que os mandare para que os vaya bien. Pero ¿qué pasó? El pueblo no quiso escuchar. Caminaron en sus consejos malvados y endurecieron su corazón. Lamentablemente,
Así es el corazón no regenerado, no quiere escuchar la voz de Dios, quiere seguir su propia voz, quiere seguir sus propias inclinaciones, pero eso simplemente lleva a la muerte. Entonces vemos como desde el día, dice que cuando salieron de Egipto, les envió profetas, pero miren, se tapaban sus oídos y su mente la cerraban y hicieron todavía peor que sus padres, porque sabían lo que habían hecho sus padres, pero aún así se endurecieron sus corazones y menos obedecieron. Amós también lo dice, eh, Dios ya dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me darán buen olor vuestras asambleas, no los aceptaré. Por más de que parecían muy religiosos, llevando aceite, llevando corderos, cabritos, llevando las ofrendas a Dios, eso no era lo que él quería la obediencia, pero el pueblo era muy necio. Y entonces dice, y si me ofrecieres holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. A Dios no le gustaba para nada absolutamente la muerte de esos animales, sabiendo que el pueblo no estaba arrepentido. Era simplemente es un sacrificio en vano, porque pobrecitos animalitos morían, pero aquel pueblo no podía ser limpiado por ningún pecado, ninguna sangre de esos animalitos, porque ellos no entendían a quién representaban los animales. Ellos pensaban que literalmente ese animal pagaba por sus pecados, cuando nosotros sabemos que eso no era así. Entonces vemos que el último profeta del Antiguo Testamento dice, ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento, vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Dios siempre amonestó a los profetas, a los sacerdotes, para que en vez de alejar al pueblo de la ley de Dios, los acercaran. Por tanto, dice, yo tornaré en viles y, y bajos a todo el pueblo, según que vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley tenéis acepción de personas. Esto se cumplió totalmente. El pueblo ya no les creía a los sacerdotes, ya no los veía como personas que admirar, como personas santas, simplemente los veían quizás con temor porque eran a la vez líderes espirituales, pero también tenían mucha parte en la política y el orden público de la nación, pues Dios les había dejado un lugar muy especial en el pueblo, pero la gente, la verdad, no los veían con buenos ojos por su actitud y su pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios pide? David lo dijo claramente en el Salmo 51, 16 y 17. No te deleitas en sacrificios ni te complaces en holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Tú no desprecias al corazón contrito y humillado, oh Dios. Lo que realmente Dios quiere y siempre ha querido es la obediencia y la humildad del corazón. Más que los sacrificios es que entregarle al Señor un corazón dispuesto a hacer su voluntad al precio que sea. ¿Sí? La obediencia sincera, ese deseo de honrar a Dios, eso es lo que realmente Dios quiere de su pueblo. Entonces los sacerdotes habían corrompido el pacto, enseñaban con su práctica a idolatrar, tenían otros dioses, odiaban a los profetas, los perseguían, los encerraban, los mataban, los torturaban y llegamos al punto crucial. Cuando llegó el tiempo en que Jesús empezó su ministerio, recuerden que Jesús también fue un profeta que creen. A Jesús no lo amaron los sacerdotes, a Jesús los sacerdotes lo odiaron tanto. De hecho, fueron los sacerdotes quienes instigaron a todo el pueblo a que a Jesús lo mataran. Jesús les dijo, ustedes miren, construyen unas lápidas para los profetas. Y dicen, ay, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, nosotros no hubiéramos hecho eso. Pero no, le dice, ustedes son una generación de víboras, dice, que han matado a los profetas. Y mencionó a un profeta, Zacarías, que habían matado cerca del altar.
porque ese profeta los había reprendido, pero ellos eran hipócritas, levantaban monumentos a los profetas de antaño, pero ellos actualmente mataban profetas y al mismo Jesús lo querían matar. Entonces, Jesús dejó una enseñanza bien clara en su vida, que es mejor, obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando llegó la mujer eh, pecadora que se la llevaron, él le dijo, vete y no peques más. Él no aplaudió el pecado, él no, pero tampoco la condenó, simplemente le dijo que se cambiara de ese camino, que ya no volviera a cometer ese pecado. Entonces, los sacerdotes, desafortunadamente, eh, rechazaron su mensaje profético, a pesar de que Dios les mandó evidencias cuando mandó a los 10 leprosos para que llevaran su ofrenda, querían que llevaran un testimonio de que era necesario dejar de pecar, porque Jesús eso fue lo que les dijo, que se fueran y que ya no pecaran. Y como descendió del monte y le seguían muchas gentes, he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano le tocó y diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra se fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, mas ve y muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que te mandó Moisés para testimonio a ellos. Entonces Dios amaba a los sacerdotes, por lo tanto, les dijo que fueran y que dieran testimonio para que, para que vieran que él estaba cumpliendo con las características del profeta y el Mesías, que él a la vez era un profeta y era el enviado. Pero eh, como Jesús también les había dicho que algunos iban a crucificar, a otros iban a azotar, él ya sabía lo que iban a hacer y exactamente eso fue lo que hicieron los sacerdotes. Entonces vemos, el mensaje de los profetas era escuchar la voz de Dios y seguir el camino de Dios. El mensaje de Jesús era vete y no peques más. Y actualmente el mensaje evangélico debe de ser predicar que la gente también sea parte del pecado. Entonces, esto, esto en conjunto debe ser lo que todo cristiano debe de predicar. Entonces, la comisión que Dios nos dejó es ayudar al mundo a reconciliarse con Cristo y dejar el pecado. Ahora, vemos algo maravilloso en nuestro tiempo. Dios no ha cambiado su modo de trabajar. Entonces, Dios nos dejó el ministerio maravilloso de la hermana de White, la sierva del Señor. Ella vio en una visión que el pueblo adventista caminaba en dirección hacia el cielo y ella lo vio muy por arriba del mundo, en un lugar alto, alto, muy cerca del cielo. Caminaban, como vemos aquí, en una senda angosta donde apenas si podían caminar dos juntos, pero en la parte más delgada ya solamente era uno por uno. Entonces, la hermana de White, en su ministerio como profeta, ella también tuvo el odio de los dirigentes de su propia iglesia. Ella hacía un llamado a la reforma espiritual, advertía a los ministros, ella por hablar las amonestaciones para esos ministros, ella fue mandada a Australia para que, como para que los dejara en paz, por así decirlo, ¿no? Ella fue obediente en ese sentido, porque Dios tenía un propósito para ese país, ¿verdad? Pero desde ese país ella escribió el libro Testimonios para los Ministros, que en la actualidad, pues casi nadie, de ningún pastor, casi les gusta leer estos testimonios, porque Dios sabe la condición espiritual de su pueblo, pero bueno, su ministerio estuvo lleno de tantas cosas, no solamente de amonestaciones, también habló acerca del cumplimiento de las profecías finales de los últimos tiempos. Eh, habló sobre educación, habló sobre el evangelismo, dio consolación y esperanza. Eh, También habló acerca del gran conflicto entre Cristo y Satanás y una reforma al carácter y santidad de la vida. Ella cumple todas esas características que debía de tener el profeta.
¿sí? Así como las que tuvo Jesús en su ministerio, también ella tuvo esas características como profeta. Y bueno, aquí vemos una imagen que encontramos en internet y yo creo que la mayoría podría ver que esto es evidente. Ella no está físicamente, pero sus libros están siendo rechazados prácticamente de todas las iglesias adventistas. Entonces, si ella estuviera como en esta imagen, no la permitirían entrar a muchas iglesias adventistas seguramente y probablemente le harían persecución, sabotaje, como le hicieron en su vida cuando ella estuvo en Battle Creek y la mandaron a Australia. Entonces vemos que ese odio contra el profeta no se ha acabado. Ese odio está vivo actualmente y entonces Dios nos manda ahora a, a seguir, a escuchar la voz que Dios le ha dado al profeta, su propia voz a través del profeta, para que nosotros podamos seguir el camino de Dios para estos tiempos. Y miren cuántas bendiciones a través de sus testimonios podemos hallar en nuestra vida. Si nosotros los apreciamos, Dios puede limpiar nuestra vida de dificultades y de pecado y nos puede llevar a esa senda que nosotros vemos que en la que ella vio al pueblo adventista, en una senda muy angosta, pero que es la que lleva a la salvación. Entonces, con eso terminamos el tema muy interesante de sacerdotes y profetas, para que veamos que esa guerra, esa parte del gran conflicto, se puede ver en esos dos tipos de personas a lo largo de toda la historia bíblica, de la historia sagrada. Y no es de menos actualmente. Cualquiera que se levante evangelizando y hablando contra el pecado va a encontrar la oposición a donde quiera que vaya. Pero no hay que espantarse, no hay que tener miedo. Dios nos ha dado el ejemplo de los sacerdotes, de los profetas, perdón, cómo a pesar del martirio, de la persecución, lograron el cometido de Dios. Y que bueno, al menos nosotros somos beneficiados por el ministerio de la sierva del Señor y sabemos que Dios todavía puede levantar profetas si es necesario para este último tiempo. Entonces hay que tener nuestros oídos prestos a escuchar la voz de Dios.